cuando anunciaron Rambo en Venevisión, nosotros vestimos a Honorio Torrealba de Rambo. Y entonces la promoción era, sí, este lunes a las 8, Rambo por La Rochela. Y aquellos estaban promocionando Rambo real, pues. Y La Rochela Rambo. Y cuando avanza La Rochela, son cinco segmentos, 5 negros, pues. Y entonces al final de cada segmento, y no se pierda hoy Rambo, qué sé yo, y seguía La Rochela en lo próximo, y ya cuando el último segmento, ya ahora sí, ya llegó el momento, Rambo, y entraba Honorio con una peluca, una cosa así, una ametralladora, y empezaba, Rambo, qué rico el Rambo, a bailar, Rambo. Yo tenía la idea en mente de hacer algo llamado Conversaciones Borrachas, hacer algo mucho más relajado. Mi idea era hacer una conversa, un podcast con unos traguitos de ron, ¿no? Era cero agresivo, cero bueno, mala decisión elegir el ron y decir cero agresivo. Sí. Bueno, pero el tema era, vamos a tomarnos 2 rones, 3 rones, mientras hablamos hora y media, y ese es el podcast, ¿no? Una conversación con unos traguitos. Eso es lo que yo quería hacer. Lo quería llamar, de hecho, Conversaciones Borrachas. Ahora, cuando yo empiezo a rebotar la idea con la gente del Patio Content Studio, que son los que me apoyaron desde un inicio con el proyecto y son mis socios hasta hoy día con esto. Que por cierto, ellos dos, John, ¿cómo es que se llama? John y Juan. O sea, unos chavos, yo trabajé con ellos, hice proyectos con ellos. Imagínate. Cuando estábamos en Plop, fue uno de los primeros que confiaron en Plop para darle proyectos. O sea, cuando no estábamos haciendo un coño en la parte de publicidad. Y fue cuando vi que estaban haciendo eso con ellos, dije, coño, qué fino. Porque tú ves que ellos, los chamos que han apostado al país, que le han echado demasiada bola, y que tú ves los frutos de todo. Y que son los dos una maquinita de ideas. Siempre tienen un proyecto nuevo que yo les digo, pero ya paren, ¿no? ¿Cuántos podcasts y proyectos van a tener al mismo tiempo? No, pero ellos precisamente, Juan, recuerdo, fue el que me empujó más a, porque ¿por qué no hacemos esto como más elaborado? Él tenía la referencia de Hot Ones, por ejemplo, el programa de las alitas picantes. Me decía, fíjate esto, ¿por qué no le metemos algo que se vaya más hacia acá? Vamos a hacerlo más web show, más apresurado, más periquero. Y bueno, poco a poco le fuimos dando formita a Entregrado. Sí, poco a poco le fuimos dando forma a ese monstruo que terminó siendo... Entonces lo produciste con el patio y el concepto de que fuesen celebridades locales estaba desde el principio. Ese era el plan original. El plan original era ver qué pasaba. No había como una ruta muy clara. Aparte, Venezuela está en un momento horrible. Claro. Estábamos todos lanzando flechas a dónde. De hecho, fíjate que el programa empieza con mis panas. El primer episodio es con Gabo Ruiz. Sí. El segundo fue con Verónica. El tercero con Sampi. Es decir, yo estaba buscando mis panas de Caracas. Siéntate conmigo, apóyame en esto y vamos a ver dónde va. Pero poco a poco, desde un principio sabíamos que la cuestión estaba buena. Sabíamos que había algo que estaba funcionando. ¿Quién iba a pensar que emborrachar a celebridades en cámara iba a ser un éxito, no? Sí, ¿no? Qué locura, ¿no? ¿Quién lo vio venir? No, pero todo explota o empieza a explotar cuando Verónica Gómez se consigue a Luis Fernando Borjas de Guaco en una reunión en algún lugar del mundo y tenía como la resaca fresca de Entregrado. No estoy enratonada porque tal se lo comenta y el tipo dice, papi, pero ¿cómo es eso? Invítame. Entonces ella dice, mira, a este pana como que le gusta la idea, invítelo. Llevamos a Luis Fernando Borjas, nos pegamos una pea épica. Y ese fue como el primer episodio que empezó a abrir un poquitico el panorama y no, la gente, el universo empezó a abrirse un poquitico, ¿no? Empezamos que, bueno, pero esto no tiene que ser mis panas comediantes, sino también puede ir el cantante de Guaco. Y bueno, lo que llevó toda la locura fue el episodio de Norquis Batista, por supuesto. Claro. También yo siempre digo que esto coincidió con un momento de la comunicación en Venezuela en que en Internet no había presencia de estas grandes celebridades de la televisión de otras décadas. Claro. Es decir, estábamos en Internet, los que ya estábamos en Internet, una generación más jóvenes, comediantes, gente alternativa, digamos. Claro, fue un puente rechísimo para unir estos dos. Totalmente, pero no existía el canal de YouTube de, no sé, de Maite Delgado. Eso no existía para el momento en que estaba Entregado. Todo lo que la existencia de estos personajes era sobre todo clips de lo que hacían en televisión, pero no era, un web show donde te vas a caer a palos y vamos a ver qué pasa. Y estas grandes celebridades tenían, no sé, 10 años sin tener un lugar para decir lo que pensaban menos libremente con la no censura que te permite el Internet y más un programa en el que te estás cayendo
haciendo rones. Entonces, todos esos ingredientes se mezclaron y terminó, bueno, saliendo toda esta locura que funcionó mucho. Llegó gente que tenía años. Has hecho? O sea, la vaina ha sido... llevan por lo menos 4 o 5 años haciendo la vaina. Sí, vamos para 5 años. Llegamos casi a 200. Estamos pensando a ver si se cerraba la cuestión con 200 episodios y cerrarlo hasta ahí, pero los números están difíciles, entonces está complicado. Creo que van a ser un poco menos de 200 come mierdas que me he echado a lo largo de este. ¿Algún cuento en particular? Porque yo siempre digo, coño, tienes que, o sea, no está la trampa aquí, no puede ser que el hígado de Manuel Ángel aguante tanto la pela del alcoholismo. Me la lanzo. Yo como bueno, sabrás, tengo otros vicios, el alcohol nunca ha sido uno de ellos principalmente. Yo siempre salí, me tomo 2, 3 rones y para adelante, pero nunca ha sido el pana que propone, vamos a partirnos la cara, brother. Nunca ha sido yo. Entonces, como bueno, no beber en otros momentos de mi vida me ha funcionado, ¿no? Y más allá de eso, una pea es algo muy, muy particular y muy específico, ¿no? De cómo dormiste, de cómo comiste, de qué tan descansado estás. Entonces, hay veces en que, bueno, que me destrozo y otras veces en que la aguanto hasta el final. Sí. Entonces, ha sido como muy... ¿Alguna anécdota o algo algún episodio, alguna vaina loca que haya pasado que te digas, esto tiene que saberlo la audiencia de Chiste Interno? Wow, bueno, yo he tomado siempre en el programa hemos tomado todo el equipo hemos tomado la decisión de tratar de siempre proteger a los invitados, porque ellos, por más que sea, están haciendo una especie de, no de sacrificio, quizás es la palabra, un voto de confianza, el chamo, me voy a rascar contigo, cuídame un pelo, ¿no? Entonces, en edición siempre tratamos de cuidar precisamente a la persona. Y precisamente por cuidar a eso, a veces terminan saliendo unos programas que se sienten un poco incómodos porque tratamos de eliminar todo lo incomodidad o todas las locuras que dijo esta persona o toda la manera en que se comportó. Entonces, siempre terminan saliendo como entrevistas cuadradas. No sé, hay muchos ejemplos de eso, de programas que han sido editados. El más famoso puede ser el de John Acosta, comediante venezolano. ¿Sí lo ubicas? No. Él tiene un personaje que se llama el Ismaelito, el Boleta, la que flinche la que frao. Es un comediante venezolano muy bueno, stand-up, es un gran pana. Y bueno, él tiene este personaje que es un malandro, ¿no? Y yo conozco a John, él es muy pana y él no es esta persona, ¿no? Él es un chamo normal que tiene este personaje, pero cuando va a ser el personaje, cuando se va a presentar en tarima, entra en su viaje, se pone la gorrita, se pone el koala, se empieza a boletizar y entra en el personaje y hace un show increíble. Ese día él llegó siendo el personaje de la oficina, con las cámaras apagadas, ¿no? Llegó ya malandrizado. Y yo pensaba esa entrevista hacérsela al comediante, no al personaje. Él fue como el personaje. Entonces, las preguntas pues, se salieron incómodas. Claro. Él estaba como muy entusiasmado con la idea de, bueno, me vuelve mierda acá, y se terminó volviendo mierda dentro del personaje, dentro de su performance. Entonces, bueno, pregunta yo del coño de tu madre, ¡pum! Yo de estar ya contra la pared, vídeo saliendo. Después llevándolo para el hotel donde se estaba quedando, agarró una GoPro, la tiró por la ventana de la camioneta, yo parándome la Prados del Este a las 12 de la noche, buscó una GoPro en medio de la autopista. Un carnet del hotel que era como la llave del hotel, se lo ponía así en el cuello a la seguridad del hotel y decía, ¿qué te pasa, mamá, cuando te vas a robar? Le ponía así la tarjeta en el cuello. Eso tienen que ser los episodios. Nada de esto ha salido, ¿no? Y ojo, John gran pana, pero este es el cuento más clásico entre grados y es una de esas entrevistas en las que yo estoy todo incómodo que sí, bueno, tal pregunta, corte, y él sale respondiendo otra cosa, ¿sabes? Qué vaina tan... Porque lo tuvimos que mochar mucho. Hablar ahorita de cómo operan hoy en día y obviamente tienen una estructura súper, ¿sabes? Well-oiled, todo funciona bello, pero 3 panas saliendo de una agencia, montando un proyecto, o sea, ¿cómo funcionó ese tema de ensamblar? ¿Cómo iban a montar cada post? ¿Qué reglas tenían? ¿Tenían reglas? Íbamos improvisando en el camino. Sí, era como que, porque nunca fue el proyecto, era como que ok, esto no es un trabajo, o sea, en principio era como que, bueno, esta es la joda y vamos a ver cómo le va. Y después ahí fue agarrando como vuelo. Y una de las cosas que recuerdo es, mi manera de verlo es que el Chigüire no le dio tiempo de que nos la guiáramos de él, porque no estaba funcionando. O sea, como que muy rápido le fue bien y ahí fue como que, ok, esto es un peo, es un compromiso, vámonos. Y sí, esto... era al principio era el Blogspot y teníamos una lista de panas que eran como 15 correos, 20 correos que se le mandaba el link de cada post nuevo y después eso empezó a hacer como una bola de nieve. Y después viene la bomba atómica, que es Twitter. Que se convirtió en nuestro medio de difusión y nuestro cañón. Exactamente. Con Twitter, que también estaba explotando en esa época, 2008, 2007, 2008 nace Twitter. Es más, la joda era que mucha gente creía que el Chigüire era una cuenta de Twitter. No, yo creo que todavía. Todavía, exacto. que no, ni siquiera tenían que dar clic al artículo para
reírse, porque el titular en sí mismo ya era, te daba bastante de lo que era. Pero yo sí no tengo memoria de sentir que era como que, ok, esta vaina es el proyecto que vamos a organizar. Era siempre como que algo, bueno, ¿qué de pinga le está yendo? Vámonos. Y poco a poco nos fue atrapando. O sea, era un pasatiempo. Era un pasatiempo. Sí. Exactamente. Y ahí... Ustedes dicen un pasatiempo, yo que es mi vida. Sobre la camisa, un chihuahua enorme tatuado en la espalda. Nace, esto es, si no me recuerdo, 15 de mayo, creo que es el cumpleaños del chihuahua. Ese fue el día que publicamos el primer post. No tengo exactitud de cuánto tardó, pero yo siento que el 16 de mayo, por exagerar, ya estábamos en una vaina que esto le está yendo del carajo. O sea, sentíamos que y ojo, uno ve ahorita los primeros posts y siempre está ese cringe de... Era inocente, todo era muy inocente. Pero sí me acuerdo que una de las vainas, y ya entrando un poco aquí el rol de cada uno, era que Juan y yo sentíamos que tú lo que le estabas brindando al chihuahua era el color y la personalidad en el diálogo y la escritura. Nosotros éramos buenos conceptualizando, estructurando la idea y la premisa, pero el que aterrizaba eso y lo hacía que nos partiera a todos de la risa era Helio Casale, y por eso como que eso era, o sea, no había que decir, teníamos empleados en Plop en ese momento que eran como que no, ellos no necesariamente estaban para este proyecto. Helio era el que sabía escribir. Exacto. El que leía. Nosotros éramos una gente que le dieron acceso a un computador. Exacto. Nosotros también, solo nos copiamos de Dionio. También teníamos cada quien como que un rol que nunca habíamos puesto por escrito ni nada de eso, pero era, o sea, tú, como tú dices, tú te conceptualizabas y lanzabas unas ideas que eran perfectas para darle el batazo. Y Juan siempre era como el baterista de la banda. Él era el que llevaba el metrónomo, el timing, el que siempre... No, la disciplina y la constancia. La disciplina y la constancia, y el que sabía, esto tenemos que hacerlo hoy. Sí. Esto no puede esperar mañana perdimos. Sí. El timing era clave. Y Helio y Jimi Hendrix ahí lanzando... Y una cosa que Helio, yo no sé de dónde tú... Y los montajes de Photoshop también, era parte... Y te pregunto, Helio, no sé de dónde salió eso. Yo creo que viene de ti, no sé. Pero empezamos a generar como un mundo, como un ecosistema, que creo que es lo que genera como que ese primer amor de ciertos lectores, que es este mundo de la pisciana, que el chihuahua escribió un horóscopo y siempre a la Piscis le dedicaba como unas líneas de amor. Un acoso. Era un poco raro ahorita. Ahorita si nos vemos con la distancia un poco el extraño. Me Too Movement le hubiese caído al chihuahua por el acoso a la pisciana. Es medio raro. Pero se crea la señora María Alejandra López, que es como el clásico, como, bueno, la señora opositora radical del cafetal. Del cafetal. El pasante subpagado. Y el pasante subcagado. También, que es el que hace todas las diligencias horribles. Entonces, como que creamos como un mundito. La engrapadora que siempre tenía... Se crearon un montón de personajes. Algunos sobrevivieron hasta hoy. Otros fueron como más cortitos. El borracho de Tasca también. El borracho de Tasca era inicial. Sí. Pero sí, eso ayudaba a darle mucho color a... No, hay unos que agarraron vida propia. La señora María Alejandra es casi que un... Eso ya no nos pertenece. Sí, ya no nos pertenece al mundo. ¿Ustedes saben de dónde salió la foto de la señora María Alejandra López? No me acuerdo. Eso la busqué yo. Puse en Google Junta de Condominio Ciudad de Querétaro. Una vaina así. Okay. Y salió esa señora. Y ella nunca nos va a conseguir. Sí. Y hasta hoy nunca nos ha escrito la familia. No, probablemente ya, o sea, ya pasó mejor vida. Esto es antes que la inteligencia artificial te generara fotos. A lo mejor en Querétaro la señora ahorita es una celebridad y no lo sabemos. Bueno, ha pasado con otros proyectos. Esto me acuerdo que no fue el chihuahua, pero es como un hijo del chihuahua que cuando hicimos Pero Tenemos Patria, que creamos el opositor radical, el personaje se creyó sí, o sea, lo conseguimos un personaje que era eso, y él iba hacía mítines en... Se puso problemático. Se puso problemático y empezó a hacer discursos del mismo políticos en la tarima, en calles y vainas como el opositor radical. Y que, ok, este experimento no salió tan bien. Yo llego a Plop cuando yo fracaso rotundamente en una primera migrada en Madrid. ¿Esto es qué año? 2010. Regreso a Venezuela. Muy triste y muy deprimido y muy jodido porque yo intenté irme. Eso fue un año muy, muy jodido porque ese año, en 2009, falleció mi papá y yo me había salido de la universidad y fue como un año de esos que te forman muy duro. Y yo me fui a España a descubrir esta famosa y esta evidente regla de la vida donde tus peos obviamente van contigo, tú no los dejas atrás. Yo básicamente quise escapar, todo se vino conmigo.
Y fue un año muy arrecho de aprendizaje y de madurar muy cabrón porque peleé mucha bola. Me puse... De hecho, mi mamá cuando me vio se puso a llorar porque estaba muy flaco y no comía bien. Y yo engañándome a mí mismo de tipo, te está yendo increíble. Y en verdad estaba terrible, le debía dinero a mis amigos. O sea, estaba como en un momento muy chimbo. Y regreso a Venezuela a tocar base, a reconstruirme otra vez. Y empiezo como que a conocer gente y a tripear y a meterme ya más de lleno con una persona que se parece más a mí que la que estaba en el pasado. Chucho Roldán, amigo de toda la vida, curiosamente, la prima de Chucho, ¿ok? Es la mejor amiga de la universidad de mi primo cool que me enseña todas estas vainas. Entonces, desde muy temprano en los 2000, estos primos se conocen y yo los conozco a ellos y son muy queridos. Y Chucho siempre formaba parte de este grupo. Y Chucho y yo nos hicimos amigos. Pero te estoy hablando de 2007, 2000, sí, no sé. Sí. Cuando Chucho era más raro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo escribía sketches por diversión, para mí. Y cuando yo regreso y hablo con Chucho y empiezo a reconectar con él porque me veía con mi primo y su prima y éramos como este grupito que veía películas y hablaba de comedia y era como un grupo bastante pequeñito de 2 primos mayores, 2 primos menores que como que jueguen, sí. Básicamente. Y Chucho ya trabajaba en Plop en ese momento, en Lucila, todavía estaban en Lucila, no estaban en Macaracuay. Y me dice, yo estoy trabajando en comedia. Y me dijo, coño, tus sketches aquellos, ¿todavía los haces? Y yo le dije, sí, los tengo por ahí engavetados. Mándamelos para ver qué coño, ¿no? A ver si te tripeas a venir a trabajar. Y yo dije, marico, qué claro, qué arrecho. O sea, mi sueño, ¿no? Trabajar de comedia. En ese momento yo trabajaba en un banco. ¿Haciendo qué? Era las redes sociales del presidente del maldito banco. Hoy en el día me encantaría haberlo metido en un pedo. Bueno, ya saben, sí, que el banco quiere ser patrocinante. Sí, claro, por supuesto. Siempre bienvenido a La Plata. El maldito banco. El maldito banco, claro. Así se llama, de hecho, todos los bancos. Y también estaba como que haciendo radio en la noche. Hacía radio en Hot 94 a la medianoche. Una vez haciéndole el quite a un amigo, me invitaron a pasar más tiempo allí y como que me volví medio regular del templo pagano, se llamaba. Me acuerdo. Pero duré unas 2 semanas, no sé, duré nada. No. Hice muy buenos amigos allí y de verdad aprendí muchas cosas de radio rápidamente. Radio es fundamental para el ecosistema de comedia. Por supuesto venezolano. Sí, por lo menos en Venezuela, sin duda. No sé ahorita, pero sí en el pasado, en los últimos 10 años, sí. Entonces... Chucho, le mando estos sketches a Chucho y me llamas tú, me escribes tú, o Juan, no recuerdo exactamente quién fue el email. De hecho, el sketch que yo les presenté a ustedes fue El Policía del Buen Gusto, que después se hace con Santo Robot, y le va tan bien y la gente todavía me lo escribe. Son muy buenos esos sketches. Ese personaje era uno de los sketches que yo le enseñé a Chucho. De hecho, cuando Chucho muchos años después ya trabajando juntos, entonces me dice, mira, ¿quieres rescatar una de estas vainas para hacerlo de nosotros? Y yo, que bolas, obvio. Y quedó muy cool y tiene hasta una trilogía y tal, una mariquera, ¿no? Y esa es la manera en la que yo entro a Plop y ustedes me contactan a mí para escribir Erika Tipo 11. Ser una parte de los guionistas de Erika, que además me pareció una tarea completamente desmedida para mi experiencia. Yo dije, o sea, aquí sí es fake it till you make it. Mamá, güey, estoy teniendo una cantidad de flashbacks de todos los trabajos que has hecho. Toda mierda. Se me había olvidado toda esta vaina. Es que, mamá, huevo, yo a veces también se me olvida y digo, no, tú le has echado bola. Pero lo que pasa es que hay cosas que uno a veces no dimensionas porque estamos acostumbrados a ir ahorita tan intenso y tan rápido y tan duro que de pana a veces uno no se sienta a ver las vainas, ¿sabes? Totalmente, claro. Y eso es fino y al mismo tiempo es una cagada, pues te mantiene los pies en la tierra. Y arranqué con 40 horas. El negocio más increíble que yo he conocido en mi vida fue ese. Ahí monté yo el negocio de mi vida. Claro. Explícanos eso. Yo sé que este cuento probablemente lo has echado mucho, pero me interesa y que la audiencia lo sepa, este cuento del récord Guinness y cómo fue cómo se gestó esa idea. Vale, la idea nace porque yo soy súper seguidor de José Ordóñez. José Ordóñez es uno de los comediantes más grandes que ha dado mi país, un tipo extraordinario. Que cuando yo era muy niño, él hacía récords en radio.
había una emisora en la que él se ponía y contó 24 horas seguidas de chistes. Entonces, a través de una cabina de radio, él empezó a contar chistes y chistes y chistes y ponía musiquita de fondo, tan, taran, tan, 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 y buenas, que había un señor tan, 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 y ponía sus risas y todos sus efectos. Y uno se subía a los autobuses y escuchaba que todo el mundo estaba escuchando los chistes de José. Y uno se subía a un taxi y uno veía todo el mundo, paralizaba las ciudades completas, paralizaba el país completo durante 24 horas, la gente solo escuchando chistes. Wow. Y él dejó de hacer eso. No sé por qué, pero lo dejó de hacer. Habían pasado muchos años, entonces como que yo, oiga, chévere que alguien retomara eso, y ese quiero ser yo, pero no quiero que digan, está imitando a José. Quiero hacerlo en otro estilo. Claro. Y como mi fuerte siempre fueron los gestos, las caras, abrir los ojos, aquí una señora, doctora, ay, no puede ser. Y los gestos y la vaina. Entonces yo dije, no, yo lo voy a hacer diferente. Voy a hacer el primer show, el show de humor en tarima más largo de la historia. Claro. Wow. Se me ocurrió 40 horas. ¿Por qué? No sé. Porque mi papá, bruto, ¿por qué no empezó con 10 o con 15? Y, 40 horas de una vez. Poner la barra alta a todo el mundo ya. Sí, para que se sienta difícil. Entonces, en el mismo supermercado donde yo me gané ese concurso de chistes que les conté ahora, en ese mismo supermercado, yo me había hecho amigo de uno del gerente de ahí. Lo conocía por organizar. Yo organizaba encuentros de motos de alto cilindraje y cosas ahí. Y le cuento al tipo la idea y me dice, hagámoslo acá. Y le hermano, pero ¿y 24 horas usted no abre? Abrimos. Yo pido autorización y abrimos esta vaina. Es importante esa gente sí. que dice, sí, vamos a hacerlo. Sí, se puede. Los supermercados y los casinos tienen algo, y es que siempre tienen el mismo clima y el mismo tono de luz. Razón por la cual tú entras a un supermercado o a un casino y están diseñados para que tú no sepas cuánto tiempo has pasado ahí. Sí. Entonces, a veces sale uno y dice, uy, ¿a qué hora llovió? Uy, ¿a qué hora se hizo de noche? Sí. ¿Sí? Entonces, el cerebro ve amanecer, ve anochecer y siente, si anocheció, me toca dormir. Entonces yo decía, quiero hacerlo dentro del supermercado porque me interesa que el tipo de luz me ayude. No claro, sé, está interesante. Era la primera vez que iba a estar despierto yo 40 horas seguidas y de pie. El negocio donde viene, donde yo empiezo a estructurar mi vaina, yo soy muy de marketing y yo digo, bueno, en este supermercado hay 1000 marcas de 1000 productos. Hicimos una reunión, yo les pongo en la mesa y les digo, hermano, vea, yo me voy a cambiar la camiseta y me voy a poner una gorra de la marca que me apoye. Voy a tener un animador al lado que va a decir, señoras y señores, llegamos a la hora número 8. Es la hora de café X. Porque con café X el mejor café. Y les dije, y si quieren, yo grabo unos CDs de chistes y esos CDs de chistes los voy a tener, y la gente que compre café en esa hora, si compran 2 libras de café, por ejemplo, les regalo el CD de chistes. Entonces, mientras yo estoy contando los chistes, si ustedes van viendo la marca en la gorra, en la camiseta, en un backing que yo llevaba, aparte yo les prometo que vendemos producto. Dígame cuántos libras de café quiere que yo le venda en esa hora para que me patrocinen. No se sabía, era la primera vez que lo iban a hacer. Gente incrédula. Bueno, ¿y qué pasaría si usted se marea, se desmaya y tal? ¿En qué queda eso? No se preocupen, yo no me voy a desmayar ni me voy a... Listo, ¿cuánto cuesta eso? Y yo, gerente, ¿eso cuánto cuesta? Yo le proponía el negocio, pero no tenía ni idea cuánto íbamos a cobrar. El tipo empieza a decir, bueno, mira, nosotros hicimos un análisis que nunca habíamos hecho. No, estructuramos un presupuesto que nunca habíamos estructurado ningún presupuesto. Llamamos a la gente a ver si había interés. Y efectivamente la gente dijo, listo, hágale, vamos a poner a ver qué pasa. Por la noche el tipo del aguardiente, de la cerveza, dijo, voy, póngame a mí a las 9 de la noche, de 9 a 12 de la noche. Estas 3 horas, ¿cuánto valen? Cuando nos dimos cuenta en ese ratico, vendimos casi 20 millones de pesos, como hoy en día que tú vendas $20,000 en patrocinios. Wow. y el gerente le diga aparte, ya tiene en su bolsillo 20 millones de pesos, que para mí era un mundo de plata. Claro. Y si se los quiere ganar, esto tiene que salir bien. Porque quedamos como un zapato todos. Todo ahorita es una promesa. Y todavía falta que busques patrocinadores de afuera si quieren. Entonces me conseguí una clínica odontológica que dijo, pregúntele a la gente si me deja poner un puntico ahí en el supermercado. Y monté mi tarantín, como dice mi señora, y monté mi chucito. Y el 2 y 3 de octubre del año 2004, sin nunca en mi vida haberme parado a contar chistes más de hora y media,
Dije, voy a hacer 40 horas seguidas, sin saber si los chistes me alcanzaban, sin saber si me iba a acordar de los chistes, con copias en cartulinas puestas en el piso, con el de la señora que se cayó, el del borracho que venía, el de tal, porque yo decía... ¿Y podías repetir los chistes? Claro que yo lo repetía porque yo decía muy de malas, muy de malas que aquí esté parado todavía escuchando el chiste de la misma señora que está aquí por la mañana. En ese momento lo único que yo necesitaba era sobrevivir. Sí, yo quería mostrar. Cuando salió bien la primera vaina, que ya teníamos fotos y todo, ese gerente llamó al gerente de otro supermercado en otra ciudad. Las mismas marcas que me habían patrocinado, el tipo decía, mire, feliz, quedé feliz, pero yo no, o sea... Pero yo represento la marca acá, pero voy a hablarme con el que hace lo mismo que yo en la otra ciudad. Entonces, yo ya tenía casi vendido todo. Una gira, pues, claro. Entonces empecé a ir supermercado por supermercado y ya no eran 20, sino 30 millones, ya eran 30, sino 35. Y ya una emisora de radio dijo, yo lo quiero transmitir, ¿cómo hacemos? Y yo, bueno, el 50% de lo que vendamos en pauta es mío, perfecto, hágale. Entonces cobraba por la radio, cobraba por la televisión que iba y transmitía, más lo que me daba el supermercado. Entonces yo solo necesitaba hacer eso una vez al mes en cada ciudad y ya gané. Pasa que yo estaba asignado por la época, definitivamente, y en la época en que yo, de adolescente, cuando yo descubrí que podía hacer reír a un grupo de gente y que a la gente le interesaba saber qué iba a decir yo para reírse, ser comediante no era una opción. O sea, no era una opción decente o una opción lógica, ortodoxa. No existía para un padre o una madre sentir ningún orgullo porque su hijo se iba a meter a comediante. Eso era absurdo pensarlo. De hecho, el desprecio hacia la comedia era general. Esto todo que está... Tú eres caraqueño, ¿no? Sí. Todo en Caracas. Sí, ¿no? sí, todo en Caracas. Yo nací en Caracas, mis padres nacieron en Caracas, mis abuelos nacieron en Caracas. Por ahí para atrás, y bueno, hay unos hacia Barlovento, hacia La Guaira, por ahí. Pero siempre cerca, muy cerca de Caracas. Y entonces, en ese momento, yo me di cuenta que, bueno, que no existía un futuro en la comedia. Yo, de hecho, acaricié la idea de ser cantante de orquesta. Lo cual creo que te hubiese ido también muy bien. Bueno, me parecía más lógico, parecía más respetable el oficio. Porque de estudiar, yo nunca encontré una carrera que yo dijera, bueno, esto me encanta. No, nunca. Siempre quise ser guardaparque. Eso es lo que yo quería hacer. Pero me presenté y todo, hice lo posible. Qué buen cuento. El jefe de guardaparques. ¿Ahí en el Ávila? José Luis, no, quedaba la sede del Instituto Nacional de Parques frente al Parque del Este. Okay. O sea, del otro lado del Parque del Este, cruzando la avenida Rómulo Gallegos en la entrada. Francisco Miranda, perdón. Y ahí empecé a hacer los trámites y qué sé yo. Y el director de Parques Nacionales me entrevistó. Y me dijo, ¿qué haces tú aquí? O sea, tú no puedes ser guardaparque. Dice, ¿por qué? Pues es un trabajo de obrero. Tú no eres un obrero, tú eres un bachiller. O sea, tú vas a estar en la universidad, bueno, pero un guardaparque bueno, pues, por lo menos consciente. A mí me gusta. No, fuera de aquí. Te voy a hacer un favor, fuera de aquí. Y me botó. Wow. O sea, que a él probablemente le debemos un montón de risa. Un montón como venezolanos a ese señor. Pero yo tenía mucha ilusión de eso, me hubiera gustado y tal vez más adelante hubiera retomado cualquier otra cosa que pudiera hacer, porque en realidad yo no quería hacer, o sea, yo tenía inculcado que eso no era una cosa lógica. Yo entendí que se podía hacer algo la primera vez que me pagaron. Exacto. O sea, yo fui a Radio Caracas, hice algo en la televisión. De hecho, hice una imitación de Ali Khan, una narración en off, y trabajé como extra. Y ahí empecé a tener mis primeros papeles
de cosas que iban a trascender y que yo no sabía. Porque el doblaje es como, es un trabajo, ¿cómo te digo? Como medio banquero. Pues, o sea, en el sentido de que es un gentío que entra a cabina y graba líneas y te pagan. Después quitaron los sueldos y lo empezaron a pagar por línea grabada, efectivamente grabada. Entonces, claro, eso es una maquila. Entonces es como que la gente me pregunta, ¿qué sentiste tú cuando quedaste como Bob Esponja? Y yo digo, no sentí nada. Era un show más, yo hacía 20 shows. Exacto. Hacía Kenan y Kel, hacía demasiadas series, hacía Max Steel, hacía Perro de Cat Dog, hacía The Thornberrys, o sea, un trancazo de series y yo... Eso todo lo hiciste en etcétera. Todo eso lo hiciste en etcétera, etcétera. Es que a mí, y ojalá, bueno, seguro Chiste Interno va a funcionar para seguir, porque yo no me canso de decirlo, la gente no tiene idea de todo lo que se hizo en Venezuela. En Venezuela se hizo casi todo el comienzo de Animal Planet, casi todo el comienzo de Discovery, casi todo el comienzo de Nat Geo. En Venezuela se hizo todo, por ejemplo, Anthony Bourdain, todo el comienzo de Anthony Bourdain se hizo en Venezuela, era Juan Guzmán su voz. Y los cartoons más icónicos de toda América Latina, de esa generación, se hicieron en Venezuela. Y eso fue todo este lugar, etcétera. Bueno, luego abrieron otros estudios. Luego abrió Lipsync Audio Video, que también hizo series muy icónicas. Hizo mucho anime. Slayers, Goleadores, varios animes importantes. Luego abrió Loops Doblaje, que también. Y ya hoy en día, o sea, Venezuela puede tener unos 10 estudios, ¿no? Hoy en día. Pero sí, es importante hablar también de esas compañías como pioneras en algo que marcaron una época y de repente ni yo sabía que existía, sinceramente. Claro, porque bueno, el doblaje ha pasado por 2 etapas, ¿no? El doblaje pasó por una etapa que es de la absoluta... Me da mucha risa porque cuando yo empecé a hacer doblaje, cuando yo hacía doblaje era como un trabajo como menor. O sea, era como que, es que tú eres feo, no te llaman de la televisión y te toca hacer doblaje para vivir de actuar. Y tú, ¿qué? Bueno, o sea, te quedabas así. Cuando sale todo el tema de las redes sociales y la cultura geek explota, o sea, la gente dice, quiero saber quién es la voz del personaje que marcó mi infancia. Quiero saber quiénes están detrás de los cartoons. Y Hollywood también empieza a hacer mucho cine animado y empieza Adam Sandler, el otro. Se dan cuenta que eso es importante. Claro, voy a hacer un personaje animado. La voz de este personaje es, qué sé yo, Chris Rock y tal. Y todo el mundo... O las mismas películas de Bob Esponja, tú ves el cast y dices, menos Bob Esponja, todos son unos actorazos. O sea, y usualmente son los que orbitan alrededor, ¿no? Claro, exacto. No los principales. No los principales. Las redes sociales le ponen cara a los actores. Y empieza el mundo de los actores de voz como celebridades. Y es una cosa loca. O sea, a mí toda la tripulación de Aeroméxico se toma fotos conmigo desde que yo me monto al avión. Paran la broma, las aeromosas. Disculpe. Y no sé qué. Señor Luis, una foto, señor Luis. Impresionante en el aeropuerto, en las calles, los restaurantes. Qué divertido. Claro, es una cosa, como digo yo, nadie es profeta en su tierra, pero realmente es una cosa loca. Pero es porque ya la gente te sigue en redes, te sigue en TikTok, ya sabe quién eres. Y ya dice, yo te tengo que agradecer porque yo crecí o... yo transité mi enfermedad con Bob Esponja o qué sé yo, 1000 historias maravillosas y hermosas que hay. Eso cambió el negocio del doblaje. Entonces ya años después la gente como que los actores de novela, que es una industria que ha sufrido mucho, oye, ¿cómo hago para hacer una voz? Y me da risa, ¿no? Porque la vida es así, ¿no? Es una cosa como muy loca, muy cíclica. Sí, totalmente. Y es una reivindicación que se agradece bastante. Claro, sí. Y hablaremos de eso más en detalle, que me interesa saber que en ese momento donde te das cuenta de las oportunidades que habían que no estabas todavía necesariamente haciéndole caso. Entonces, estás en Venezuela, 15 años, empiezas a trabajar y una cosa que dices que es importante, es muy difícil predecir el éxito de los proyectos en los que te involucras, ¿no? Es lo que tú dijiste, te dieron Bob Esponja y era uno más. Tú estabas como... y de repente, bueno, ese show explota y ya tú empiezas a decir, ok, esto es otra cosa, pues, ¿no? Bueno, yo lo dije desde el momento uno, o sea, porque una cosa es cuando tú te sientas y te miras, vas a hacer este personaje, te dan tu guión. Bueno, yo hice una prueba y Nickelodeon dijo, bueno, este es el tipo. Yo no sabía que me estaban cambiando la vida en ese momento. Claro. Cuando grabó el primer episodio, yo digo, wow, qué increíble el guión de este show. O sea, dije, ¿quiénes están detrás de este show? Esto va
está increíble, tiene mucho futuro. Ese fue como el primer pensamiento. Tú no habías visto la serie. O sea, a ti no te muestran la versión original. Sí, claro. Sí, te la muestran, pero en el doblaje no es un proceso de mira el episodio para que le entiendas. No. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Tu nombre es Pescado 4. Empiezas en el minuto tal, te lo pongo para que lo veas. Okay. Tú lo ves, marcas tu pausa. Ok, grabamos. Okay. Y grabas. Está chévere esa voz. Vamos otra vez. Déjale esa voz. Okay. No es como hacíamos en Nada que Ver, que nos estudiábamos, o sea, que hacíamos lectura de mesa con Juan y contigo 20 veces para entregar. Los creativos exquisitos. Sí. No era así. Ese no es bueno, ese es un proceso de voz original. Claro. De hecho, ese proyecto, que quizás hablemos ahorita más adelante, pero ese fue uno de mis primeros proyectos de voz original. Claro. Sí. Claro, y ahí te iba a preguntar, cuando ves al Bob Esponja original, digamos, en inglés, Tom Kenny se llama. Tom Kenny, ellos te dicen, ¿tienes que hacer una voz similar a él? O es como que prueba y te vamos a decir, esa es. Tú decides, ¿no? O sea, tú tienes... O sea, te voy a decir cómo me aproximo yo. O cuáles son mis consideraciones, ¿no? Sería... la voz original tiene la oportunidad de trabajar en conjunto con los creadores de la serie. Exacto. O sea, hay mucho intercambio. Sí. Yo veo este personaje así, yo lo escribí así, yo lo diseñé así y quiero que búscalo por ahí. Uh-huh. El actor de doblaje no tiene ese recurso. O sea, el actor de doblaje, si ponemos en paralelo al actor de voz original, tiene el 10% de la información que sí tiene Tom Kenny. Sí. En mi caso. O sea, yo llegué y ya todo estaba hecho. Claro. Entonces, yo sí tomo buena parte de la referencia. Uh-huh. Yo sí tomo buena parte de la referencia porque yo digo, este pana se reunió 70 veces y yo no me estoy reuniendo ni una. Claro. Entonces yo sí tomo parte de la referencia, pero ¿qué hago yo? Yo aderezo. O sea, mi Bob Esponja está en los tonos agudos, igual que Tom Kenny. Hola, soy Bob Esponja. Está arriba, igual que Tom Kenny. Hola, Calamardo. Ahí. Pero ya luego Bob Esponja, el de Tom Kenny, se ríe con un efecto diferente al mío. Yo le puse otra risa. Él se ríe como... Tiene un truco que él hace con su garganta, un movimiento que él hace así cuando lo graba. Y yo hice como un sonido más diferente que le pongo al personaje. Entonces ahí ya empiezan cada quien le empieza a dar como que su... O sea, la escultura está hecha, pero bueno, yo le voy a hacer unas alitas aquí y tal. Sí, es como, o sea, no sé, Homero Simpson, de esos que son distintos, pero sientes que los dos funcionan. Correcto, exacto. Los dos funcionan, pero yo sí tomo mucho, en general, cuando me aproximo a un personaje. En el caso del doblaje, tomo mucho la referencia. Mi primera experiencia en televisión se llama, quedé en el Club Disney de RCTV. Okay. Tenía, no sé, 7 años tenía yo, mentira, era más grande. Y entonces mi primera misión era ir a Orlando a los parques y entonces hacer como unos sketches, ¿no? Uh-huh. Y me vestían de hawaiana con Tony y Daniel, que eran también los que lo hacían, y hacíamos como cosas muy naif, pues muy ingenuas, muy Club Disney, muy, o sea, esto lo probaba Disney, ¿no? Y yo quería ser Daisy Fuentes. Y yo estaba vestida hawaiana en una canoa en el Floridian Resort. Y decía, ¿qué hago yo aquí? O sea, esto no, o sea, no sabes el sufrimiento. Claro. Pero era como una súper oportunidad. ¿Cómo la iba a dejar? Hasta que, en esa época, que no habían celulares, niñas y niños, yo estaba hablando del teléfono público del hotel. Y entonces era el teléfono público, hablaba, con un noviecito que yo tenía, no, esto es horrible y tal. Y me pusieron que si un mostacho y que vamos a la barbería a mí que cortar el mostacho. Qué cosa tan tonta, o sea, ¿cómo yo voy a tener un bigote? O sea, nada tenía sentido. Y no era comedia, humor. Entonces, la productora me escuchó toda la conversación que estaba atrás de mí también esperando hacer una llamada. Unas productoras de estas RCTV súper wow, de vieja data. Y tranqué y me dijo, mira, Erika, si tú no quieres estar aquí, no nos hagas perder más tiempo, ni más footage que ya del que ya hemos grabado. Si no quieres estar aquí, yo llamo ya y te rompemos ese contrato y ya está. Con María Eugenia Marrero, la institución de RCTV. ¿Cómo vas a romper el contrato? Sí, vete de una vez. Lo único es que si no te vamos a poder dar más viático. Yo tenía como $30. Y yo, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a Miami, que yo tengo familia allá, mi familia cubana, y yo me voy en autobús. Estuve como 9 horas Orlando, Miami. ¿Qué edad tenías? Como 17, 18. Okay. Y bueno, todo era porque esto no era lo que yo quería hacer en televisión.
Yo quería ser Daisy Fuentes, no estar en la barbería de Mickey Mouse. Y bueno, y fui a RCTV porque, bueno, se rompió el contrato o no, pero de verdad, o sea, yo quería ser agente libre, pues, pero ya había quedado tan mal con RCTV y fue la oficina de María Eugenia Marrera y me hizo así, me lo rompió así como que ya, tu contrato ya me lo rompió. Después fuimos muy cercanas. Después yo volví a RCTV, un poco más parecida a Daisy Fuentes. Exacto. Pero bueno, sí, eso me marcó tanto que hasta una súper oportunidad de empezar en televisión en el Club Disney, en RCTV, la deseché. ¿Y quién te mete en el mundo de la televisión? ¿Es un tema familiar? ¿Eres tú por tu cuenta tratando de entrarle? Yo por mi cuenta. O sea, tú querías estar en televisión. Yo quería estar en televisión. Fíjate que yo de chiquita ni hablaba ni me reía, porque yo creo que era muy, muy tímida y no sabía cómo lidiar con eso. Pero todas las fotos de mis primeros cumpleaños y tal, yo siempre... Mi mamá pensaba que yo tenía un problema, una cosa y tal, porque no me reía ni con payasos, ni con magia, ni con nada. Y yo creo que eso vino después en retroactivo, ¿no? Tanto, me imagino que no sabía asimilar como yo estaba viendo un poco en la vida, qué sé yo. Y después, como en bachillerato, me desperté. Okay. Y entonces como que sí salió esta parte cómica de imitar. Yo imitaba a mucha gente. Y de ese despertar lo activó algo, amigos, un grupo familiar. Aquí hemos escuchado mucho que sin mis primos. Yo con mis primos estaba y jodía una bola y eso me activó para yo empezar a hacer reír. ¿Tienes como un recuerdo de...? No. ¿O fue simplemente algo que vino adentro y salió y... Yo lo tenía adentro muy, muy escondido. Y yo estudiaba en un colegio mixto. Y no sé, como que me hacían mucho bullying y tal. No me pude desarrollar muy bien hasta 6º grado porque tenía miedo de que se burlaran de mí. Tú sabes, estas ratas así de Sí, los colegio. niños son los peores. Oh, por Dios, Cristo amado Redentor. Sí. Y en bachillerato me fui a un colegio de mujeres. Okay. Y ahí fue que yo me pude como despegar. Y yo creo que esa libertad fue la que me hizo que floreciera pues todo lo que yo llevaba adentro, sin miedo a que me criticaran, sin miedo a que me bullearan, sino más bien conseguía risas alrededor y conseguía como apoyo de las demás y como que esta gente le da risa y esto. Entonces era como una liberación realmente. Entonces es cómico porque fíjate que ahorita en Defensa Propia, que entrevisto puras mujeres, fue como una liberación también, estas conversaciones que estoy teniendo. Y ahora, hablando contigo, esto es lo que a mí me encanta de los podcasts, que uno llega como a highlights de su vida, como que wow, esto no lo había visto. Que con mujeres fue que yo me sentí liberada y apoyada y pudiendo decir y deshacer lo que yo quisiera, ¿no? Y ahí fue que yo lo conseguí. Yo creo que ese quizás fue el cambio. En bachillerato. Siempre me gustaba el arte, sí quería como que actuar, el teatro del colegio, cantar. Estaba en el coro del colegio de este mixto que yo te digo. Tenía como esa el tema sensibilidad. Sí. No sé si venga por mi abuelo, que era músico clarinetista del Tropicana, pero bueno, muy como aislado. Sí. ¿No? O sea, no hay nadie. Yo creo que la familia de mi papá, que son todos cubanos, tú lo sabes, y son muy jodedores. O sea, eso ahí no tienen piedad. Y yo nací un poquito con ese bullying alrededor, no que yo me sintiera atacada, sino que no paran, o sea, no paran de meterse uno con el otro y el otro con el otro. Entonces quizás por ahí creo que... Eso te entrena sin duda. El sarcasmo, el defenderse, el querer, sí, el tener como contestar por aquí, cuidado que no te metas conmigo, por aquí no vengas. Creo que eso afinó mi ojo y mi oído. Bueno. Yo fui nadadora durante toda mi vida y hubo una época en que solamente hice aguas abiertas, porque yo nunca fui una nadadora de velocidad. Y yo perdí. Qué arrecho, ¿sabes? No, es estúpido. Y sé, en estos días estaba hablando... Es un buen cuento. No, es un buen cuento, pero en estos días estaba hablando con mi mamá y mi papá, porque yo hablo a mi mamá, pero mi papá también conmigo, o sea, mi papá amado, súper presente, mi papá es de los que me ha dicho todas las locuras que yo he hecho en mi vida. Papá, hazlo, haz esa mierda, yo te ayudo, tal. Mi papá es muy así, ¿no? Y en esas épocas... yo recuerdo que yo odiaba competir. Y yo odiaba, o sea, genuinamente a mí físicamente me hacía daño competir. Mentalmente te generaba ansiedad, pues. Mucha ansiedad y además yo soy muy competitiva. Entonces era como la opción de perder. Era una vaina que me generaba una rechera fuera de control. Uh-huh. Y yo recuerdo que durante muchos años yo seguí haciendo ese deporte
por la convivencia. Porque yo me sentía muy valiosa. Y de hecho, de mis mejores amigos todavía son de ese equipo que crecimos juntos desde que teníamos 8 años hasta que tuvimos 18, que todos nos retiramos. ¿A nadie se lo comió un tiburón todavía? No, pero era muy arrecho porque yo le tengo pánico al mar. Pánico claro, como real. Debe ser, como debe ser. Y yo recuerdo que el primer kilómetro yo iba gritando. O sea, yo iba... Y entonces mis amigos se burlaban de mí porque yo salía y era como que en estrés y todo, marica, por eso cálmate, ganabas, no hay porque nada. Querías escapar de la experiencia. Tú lo irás en joda, pero yo empecé a ganar cuando yo empecé a hacer aguas abiertas porque me daba tanto pánico que se me metía un cohete en el culo. Y entonces me acuerdo que el último kilómetro, que usualmente es en bajada, para que te ayude bueno, en Venezuela, digo, los circuitos, yo venía machetada porque yo decía, yo necesito salir de esto ya. Y lo que me preguntabas, nosotros entrenábamos en vacaciones. El cruce del Orinoco usualmente es como julio-agosto, más o menos. Entonces, claro, previo al cruce, no mentira, es septiembre. Porque previo al cruce... Eso es un evento que sucede. El cruce del Orinoco, un montón de gente que hace aguas abiertas. Es como el evento del año. Ajá, es como donde la gente de aguas abiertas comprueba que sí sabe nadar y que no va a llegar para Brasil. O sea, podríamos hacer todo un episodio de aguas abiertas por el interés que tengo en el tema, pero en pro de la comedia avancemos. Ajá. El punto es que cuando íbamos a hacer los cruces, nosotros teníamos que entrenar 3 meses, 2 veces al día. En la mañana de 7 a 9 y en la noche de 5 a 7. ¿Y eso era dónde? ¿También en aguas abiertas o era una piscina? En piscinas y en mar, los fines de semana. Y yo me acuerdo que los entrenadores me gritaban, tipo, ¡cállate la boca! ¡Esto no es el Miss Venezuela! ¡Paris Hilton! O sea, me humillaban y yo me cagaba de risa porque ellos de verdad les molestaba que yo iba a joder, a ladillar, porque yo no era tan pero que realmente lo que hacías era gritar mientras nadabas. Esa era la indisciplina. No. Yo en los entrenamientos jodía, lloraba, hacía que lloraba los papás. Y entonces estabas actuando claro, yo estaba jodiendo, porque ese era eso era lo que me ataba al deporte realmente, la convivencia con mis compañeros, el grupo, tal. Yo estudié en un colegio de monjas, entonces el deporte fue lo que me hizo sentirme libre, pues. Sí, que es colegio de monjas. RIP el colegio de monjas. Sí. Ahora te quiero hacer una pregunta, porque tú hablas mucho de que tu familia árabe, súper jodedora, risas todo el tiempo, tu papá un carajo súper cómico. Pero hay una diferencia cuando le dices a tu familia, vamos a reírnos aquí, o esto es lo que quiero hacer. ¿Cómo fue eso? Buena pregunta. Eso fue literalmente una cachetada cuando yo le dije a mi papá que yo estaba haciendo estos videos. O sea, y ni siquiera fue que se lo dije. Él se enteró por alguien. Mira lo que está haciendo tu hijo. Y eso fue como, ¿qué mariquera estás haciendo tú? Ponte a trabajar en el negocio. Literal, de verdad fue así. No es chiste. ¿Qué negocio es por...? Electrodoméstico. Ok, exacto. Como buen árabe. Exacto. Marico, demasiado Sohan, bro. Sí, demasiado. Yo amé Sohan. Lo juro, yo me identifiqué mucho. Mi mamá sí. Desde el principio me apoyó full. Yo me burlaba mucho de ella, estos videos de la franela, tal. Sí, las pelucas. Ajá. Isra siempre dice que yo fui el que implementé esa vaina, pero no sé. No estoy claro. Pero mi papá sí fue, y en el mundo árabe y en Valencia como tal, porque Valencia es una burbuja. Sí. Valencia es una burbuja. No es como Caracas, que en Caracas sí hay como... Ve más allá y es más ciudad. Esto lo de Caracas es ciudad y lo demás de Monteculebra es muy cierto. Y yo amo mucho mi ciudad, pero la gente mucha gente me veía como que ¿qué arrecho este carajo? Pero mucha gente era como, este es un huevón. Sí. Que está haciendo estos videos tan huevones. Eso me pasó mucho en la infancia, en la adolescencia y cuando empecé. Y mi papá no lo aceptó hasta hace, no sé, 2020, cuando ya le llegaba gente que le decía, vea, tu hijo es un duro. Así que mi papá, cuando ya empezó a escuchar a los demás, a los panas, a los panas del club, que mira, tu hijo en verdad lo está logrando, es como que el dicho muy... Ok. Pero es interesante porque todo este cuento inicial que hablas de tu familia parecía como un ambiente donde la comedia era bienvenida, la joda era bienvenida, reírse era aplaudido.
y de repente vienes y dices, no, ahora lo voy a hacer profesionalmente, Claro. y que no. Totalmente. Increíble, ¿no? Totalmente, Sí. porque era algo muy interno, era algo como, aquí jodemos, pero nada sale, Exacto. nada sale. Que tú hagas comedia y que tú le enseñes al mundo algo y hagas reír a la gente en el mundo, ¿qué es eso? No, ¿Qué es eso? Trabajo serio. Ferretería, chico. Entonces, eso fue un tema. Eso fue un tema con todo, no solo con mi papá, con los hermanos de él, con muchos familiares, con gente muy allegada. Fue un tema que, gracias a no sé qué, al universo, que yo tuve la visión. Yo tuve la visión y no le paré bolas a ningún comentario. Sí, y la, digamos, disciplina, asumo yo, de no rendirte por esos momentos donde te pueden decir, ya, no sigas, vente a vender electrodomésticos. Exactamente. Sí. Eso me pasó mucho y de verdad que sí, muy buena pregunta, porque de verdad que es un trauma. Es un trauma que ya mi papá lo entiende. Mi papá vacila demasiado el podcast mío. Claro, qué bueno. Sí. Esos cambios suceden, ¿no? Cuando ya ven que realmente es una profesión y que estás haciendo plata y que tienes patrocinantes. Entonces, y que hay que el orgullo se transforma. Hay que entenderlos también. Mi papá viene de Siria y se fue de Siria a los 18 años, nunca estudió. O sea, esto para él era algo muy raro, era algo nuevo, era algo como no lo entiende. Entonces hay que también entenderlos a ellos. Imagínate, además Vine, que es una red que tú le das esto a un señor ya de más de 40 años y es como que no sabes ni por dónde empezar. ¿Qué vaina es esta, chico? Sí. Coño, lo carajito hoy en día. Total. ¿vale? Y le debe pasar a mucha gente en otros rubros, en otras industrias, en la música, en la comedia, en la actuación. A todo el mundo le debe pasar. Es algo que la gente se identifica mucho. Entonces yo empecé que, bueno, voy a empezar a hacer open mics, micrófonos abiertos, que no tengo que pagar nada y depende de mí. Exacto. Y ahí fue que yo empecé y poco a poco yo vi que me gustó y la agarré. Encontré gente también que pensaba igual que yo, que eso también me impresionó. Todos mis panas allá eran muy, ¿sabes? Uno echaba broma y ya era como que me pasaba. En cambio, con comediantes era como que yo era el más hasta conservador. Esta era gente, yo que wow, hay gente que piensa hasta peor que yo y más cómico, y como que wow. Y empecé a hacer los open mics. Y uno de los open mics que era popular en ese momento era en el Comedy Store, que es en Hollywood. Y ahí fue que una vez me dijeron, yo estaba, eso pasó, otra broma que pasó, yo estaba haciendo un show en el Comedy Store, o sea, estaba viendo un show en el Comedy Store. Por esa época el Comedy Store no era popular, no iba nadie. Sí. Y estaba atrás y de repente el manager me dice, mira, yo te veo en los open mics y eres bueno, ¿quieres trabajar aquí? Y yo dije, pues yo tengo un trabajo, o sea, full time durante el día. No importa, ahí lo arreglamos, ¿no? Y ahí fue que empecé a trabajar en el Comedy Store y ese fue básicamente mi másters. Wow, claro. Porque entraste a la universidad. Entré a la universidad porque literalmente ahí fue donde el Comedy Store, básicamente un club de comedia de los más famosos de Estados Unidos, que contratan a la gente. Hay una serie en Showtime. En Showtime, sí, sobre eso. Y contratan a la gente para hacer, es porque quieres ser un stand-up. No contratan a la gente por contratar. Sí, ahí el seguridad es porque quiere ser comediante, claro. El bartender es porque quiere ser comediante. Y muchos empezaron así, o sea, Jim Carrey, Bobby Lee, Robin Williams, Richard Pryor empezó ahí, ¿sabes? Hay millones. ¿Y en qué empezaste a trabajar o sea, ¿cuál fue el cargo que te dieron? Se llama Door Guy. Eras Door Guy. O sea, literalmente que siento a la gente. Ya. O sea, sentar a la gente y decir que mira, por sentate aquí y entonces eso era lo único. Y después sentar a la gente y después lo que hacías era ver el show. Claro. Pero eso está de pinga porque te dan como te da todo. Una apreciación de la industria. Exacto. Y hasta sentar a la gente. Yo, por ejemplo, hay clubs que yo digo que cuando veo clubs que no, por ejemplo, el show no está lleno y que dejan que la gente se siente en todos lados. Ya uno y que, no, tienes que sentar a la gente junta porque la gente no se gusta, no, se ríe en grupo. La gente nunca se quiere reír. Cuando están separadas, la gente no se ríe tanto como cuando están en grupo. Sí. Porque le da toda una psicología. Eso, psicología y toda la broma. Sí. Entonces, sí, empecé eso haciendo lo del Door Guy y ahí fue que empecé literalmente a entender cómo se abre un show, cuando hay hecklers, cuando no hay nadie. O sea, yo literalmente empecé a hacer shows. Más me acuerdo hacerlo frente de una sola persona. Y tienes que, y ahí es donde tú tienes que quitas todas los prejuicios y el show y si era una persona real.
Sí. Porque si eres cómico vas a hacer a la gente de alguna forma y de conectarse con la audiencia, que eso es otra cosa que es la forma de conexión, todas esas cosas. Entonces, y viendo muchos comediantes que ahora son muy famosos, como Sebastian, que fue el primero que yo vi, yo dije que él me muy contacté. fan de él. Es que él es mi, o sea, porque yo lo vi, yo dije que él tenía más o menos la historia igual él se mudó de Chicago también porque quería hacer comedia y empezó a trabajar, estaba trabajando en Four Seasons, algo así, de mesero y broma. Pero era igual, como parecido, la misma forma. Hay una similitud, la veo. Y también era una persona que era como que no era el típico, venía de esa, porque hay muchos comediantes que no tuvieron carrera ni nada, sino de una empezaron... O sea, él tenía también como esa forma que no, yo tengo como yo, que venía de un estilo de vida que tampoco es que, bueno, voy a vivir en el carro, que no, yo quiero vivir en un apartamento bien, no quiero estar ahí pelando bola. Entonces esas formas me conectaron y yo lo conocí ahí. Él fue el primero que me dijo, mira, ¿quieres abrirme un par de shows? Entonces ahí fue también que yo dije, wow, aprendí mucho de él y la gente todavía se nota que... Yo tengo muchas cosas que hago de él parecido, ¿sabes? Sí. Que le agarré de él, porque es uno de los que siempre me inspiró. Llegas a Miami, toda esta travesía muy a la cubana, venezolana, de ver cómo se llega a este hermoso país. Y de alguna forma, bueno, a pesar de que tenías una buena trayectoria y una buena carrera en Cuba, relativamente es volver a empezar y empezar a establecer conexiones. Entonces, ¿cómo empieza tu carrera y cómo decides tú continuar? Bueno, quiero seguir mi sueño de ser actriz o estar en el mundo del entretenimiento. Mira, yo empiezo a trabajar desde que llegué a un restaurante de camarera. Y yo decía, bueno, estoy ganando como poquito, voy a buscarme un segundo trabajo. Yo siempre escuchaba en Cuba que las personas aquí tenían 2 y 3 trabajos, incluso estudiaban. Y yo empiezo a estudiar inglés, empiezo a trabajar en el restaurante de 5 de la tarde a 1 de la mañana y dije, bueno, me queda todo el tiempo ese después de las 12 porque estudiaba de 9 a 12 inglés, de 2 a 4 y me voy a buscar otro trabajo y me gano un dinerito extra. Y pregunto, había un canal local que ayudaba mucho a los cubanos, o sea, era un canal argentino, pero le daban bastante trabajo a los cubanos. Y el director del programa Humor de Cuba me había dado una carta cuando yo me fui y me dijo, pregunta allá donde queda el canal 41 y preguntas por fulano de tal que se llama Pible, que era un amigo de él y era bien conocido aquí. Y dale esta carta. Entonces en esa carta básicamente lo que decía era, mira, es como si fuera mi hija, ayúdala, papá. No resultó porque el señor no estaba ahí el día que yo fui o algo así, pero vi a otra muchacha que había trabajado conmigo en una novela en Cuba y yo le digo, mira, nada más que preséntame al director y yo sola me encargo de lo demás, yo para presentarme, ¿no? Y decirle quién era yo. Y el director me dijo, sí, ven. Era un programa que se llamaba La Cosa Nostra a las 11 de la noche, donde era como un panel, entonces lanzaban una noticia o algo de la actualidad. Era como un panel. Como un panel. Opinando. Opinando. Sí. Y yo no venía adaptada a eso, yo venía adaptada a un guión, a que yo lo tenía días antes. Aquí tú entrabas a las 11, empezabas a grabar y a las 9 te decían, de lo que vamos a hablar es de esto. Y era una cosa, por lo menos para mí, muy frustrante, pero yo me divertía. Y ya, entré al Canal 41 con ese programa. Entonces tuve que dejar el restaurante y trabajaba por la mañana en el restaurante y por la tarde en el Canal 41. Y ahí poquito a poco, o sea, empecé en ese programa. Después el programa de las 9 de la noche me quiso contratar y me hicieron un personaje de humor en ese momento. Y ahí duré 14 años literal. O sea, fui pasando como... Siempre me mantuve en el programa de las 9 y hacía otros programas por la mañana. ¿Siempre con el mismo personaje? No, el personaje por la noche era uno y en la mañana, por ejemplo, conducía un show que se llamaba Take It Easy, que era de jóvenes, yo y otro conductor, y de lo que apareciera. Ellos en esa época hacían series, hacían bastantes sketch, y entonces ahí yo estaba. Y ese es tu primer encuentro con, esto es comedia, me siento cómodo haciendo reír a la gente. Exactamente. Que no hacía como, no como lo que yo hago ahora en cabaret, no habían tantos personajes. Los personajes empezaron a surgir como al año de estar ahí. Y fue lo mejor porque eso fue lo que me llevó a hacer cabaret, esos mismos personajes, entonces lo hacíamos en cabaret y así fui creciendo poquito a poco. ¿Y qué te gustó de hacer esos personajes? Al final es la risa de la gente. Totalmente. Sí. Yo me pongo en el pellejo de alguien fuera. Yo, por ejemplo, en las redes sociales sigo
cosas que a mí me inspiren o me hagan reír, pero casi siempre me atrapa lo que me hace reír, porque la risa yo creo que cura el alma y uno aquí anda como muy rápido. Tienes un montón de cosas en la cabeza, que si las deudas, que si la familia, que si la que tienes lejos, que si la que tienes cerca. Y yo recibía tantos mensajes bonitos de... falleció un familiar y tú me sacaste de ese hueco, mira, cuando estoy pasando un mal momento voy y te veo, gracias por hacerme reír. Salíamos a la calle, igual la aceptación del público era súper bonito, y yo dije, creo que me gusta más la comedia que el drama. De hecho, yo hice una novela y yo decía, me sigo quedando con la comedia y hasta el día de hoy. Oye, lo que me hizo la primera vez que estábamos animando un lanzamiento de un liceo. No sé si ustedes lo hacen eso en Venezuela. Es como que el liceo, los que están en último año, ellos vienen y hacen una presentación y con un uniforme diferente. Que son un uniforme diferente, y ellos son los que están ya en último año y eso. Hacen su lanzamiento de eso. Y estábamos en ese lanzamiento y yo voy con él y él me dice, vamos. Y en ese liceo están delante como 400 personas. Están los padres, los profesores, los otros alumnos, todo el mundo. ¿Qué pasa? Que ya hemos hecho de todo. Yo he improvisado, hemos hecho de todo. Y estamos esperando que traigan la ropa de ellos para que ellos salen con su ropa, y se acaba el evento. Pero el que hizo la ropa, como lleva unos logos y todo eso, llama y dice, yo estoy ahí en media hora, porque él viene de otro sitio, y él me mira a mí y me dice, ese tipo viene, está a más de una hora de aquí. Cuando una gente dice media hora, hay que hacer algo para entretener al público. Entonces, al final teníamos una agrupación que iba a cantar como 10 canciones, una agrupación, y con eso se iba a extender el tiempo. Y nosotros, no, con eso lo hacemos. Pues la agrupación se enojó porque los dejamos de último y se fueron. Y queda ese bache de que ya nosotros hemos hecho todo. Y vemos delante que están todas las caras así de los padres, todos los estudiantes. ¿Y qué hacemos? Y me dice mi compañero, me dice, ven, vamos para adelante, ven, algo hacemos. Y cuando vamos, estamos delante. Él dice, mi gente, ¿cómo la están pasando? La estamos pasando bien, se la están disfrutando. Sí, bien. Dice, pues, en este momento los dejo con mi compañero, el Pío. Y sale, sin decirme nada. Y se va. Y cuando yo veo que él va saliendo caminando, mi alma se fue detrás de él. Yo dije, pero ¿para dónde vas? Desgraciado, ¿por qué me haces esto? Y todo el mundo viéndome con el micrófono. Entonces, ahí yo digo, señores, porque es una escuela también, tú tienes que manejar el lenguaje porque hay padres y hay niños. Y digo, señores, no sé si ustedes ya saben lo que ustedes quieren ser cuando grandes. Yo quería ser stripper. Pero el problema mío era que el tubo me tapaba. Había veces que yo bailaba y la gente decía que salga el stripper. Pero ya yo acabé por flaco, tú sabes, y comencé. Y cuando yo dije eso, que la gente comenzó a reírse, yo comencé a darle, improvisar. Y yo te dije que yo hice ahí como media hora. Ya la gente ni se acordaba de la actividad, ni del poloché, de la ropa, nadie se acordaba de eso. Hasta que llegó el tipo con la ropa y ahí vino él y se me acercó y me dijo, llegó el hombre ya. Y yo, Y desde ese momento fue que yo rompí, que yo dije, wow, ya tú puedes soltarme delante de cualquier público sin tema y yo voy a fluir de lo que sea. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho, el hacerme eso y llevarme para allá también, porque él me llevó y obviamente hubo muchas veces donde nos iba mal, hubo muchas veces donde había un borracho, hubo muchas veces donde pasaron muchas cosas, por eso te da la experiencia. Que ya si un borracho o un heckler aparece en un show, yo sé ya cómo manejarlo. ¿Pero por qué? Porque ya yo fracasé en el pasado varias veces con ese tipo de cosas. Claro. Y otra cosa era que hacíamos show o animación en lugares hostiles. Que en un billar con la música encendida de bachata, tú quitarle esa música a esa gente que está tomando alcohol para decirle, ahora vienen unos muchachos a hacer chiste. Nos miraban con esos palos de billar como quien dice, ¿y qué es lo que ustedes van a hacer? Aquí estamos disfrutando. ¿Y estos tipos quiénes son? Entonces, ese tipo de situaciones ya me llevó que cuando yo llego al comedy, que está todo el mundo con un mood de comedia, que está todo el mundo sentado esperando la comedia, ya yo me siento como que estoy en la gloria. Claro. Porque yo vengo de la selva. Sí. Entonces, cuando me dicen, mira, tú vas aquí en el Comedy Club y todo el mundo está ahí esperando lo que tú vas a decir. Pagó para verte. Y pagó para verte y se ríen contigo. Yo dije, no, pero esto es súper fácil. Sí. Entonces, al final fue como una combinación de todo lo que me hizo hacer stand-up. No tienen idea del aporte que tú le has hecho a la comedia musical venezolana. Entonces, la pregunta ya llegaremos a esas conversaciones, pero ¿cómo entra la comedia como recurso
en tu vida para hacer cosas? ¿Es los comerciales de televisión? No. Tenemos que retroceder. Vamos para atrás. Ok, año 1987. Ok. Me estoy graduando yo del colegio y consigo un trabajo cantando en una agrupación de teatro musical humorística que se llamaba La Alpargata Cantorum. Claro. Y entonces yo tenía 16 años, yo me gradué joven y tenía un permiso de mi mamá para poder hacer las presentaciones. Y recuerdo la primera vez que yo salí a escena en Estudio Mata de Coco, una función para las alpargaitas, que eran las funciones de diciembre. Mata de Coco era una sala donde cabían 1.200 personas. Clásico, y la alpargata llenaba a Estudio Mata de Coco muchas veces. Hacíamos temporada de 7, 8 presentaciones, full 1.200 personas cada presentación. La primera vez que yo salí y escuché el aplauso con la risa, el impacto fue muy grande y no hubo ningún aplauso posterior que superara esa experiencia, porque la risa viene de un lugar muy auténtico. La risa es algo que no miente. Entonces yo siempre explico como que tú puedes aplaudir por decencia. Sí, el aplauso es protocolar. Es correcto. Sí. Entonces tú puedes aplaudir porque corresponde, porque ahorita hay que aplaudir, incluso puedes aplaudir por lástima, ¿sabes? Sí. O sea, es verdad. Bueno, entonces tú aplaudes una forma de darle algo de ánimo a la persona que acaba de hacer algo terrible. Pero a un comediante nunca te vas a reír por lástima. Sí. Lo que vas a escuchar es un silencio, o sea, lo más decente que vas a escuchar es un silencio absoluto. Sí. Y bueno, y de ahí, por supuesto, la gente te puede pitar, que también se da, si te pasas de la raya, porque el que no está arriesgando con la comedia no está haciendo comedia. Y tienes que arriesgarte a no gustar, a caer mal, a romper ciertos límites. Entonces, yo experimenté eso en ese periodo y hacíamos giras nacionales. Por supuesto, yo no era un personaje principal, pero vivía la experiencia. Y estábamos en teatro, hacíamos teatro de martes a domingo y viernes, sábado y domingo eran funciones dobles. Y ahí hacíamos clases de baile, hacíamos clases de expresión corporal, hacíamos clases de teatro, hacíamos clases de canto. O sea, eso fue un taller de formación integral importantísimo para mí en mi vida. Cuando la alpargata se disuelve, básicamente porque el director, que era Roberto Fuentes, era una persona tan genial como loca, llegó un momento que él perdió un poco el control y dijo que esto se acabó. Un 31 de diciembre, creo que fue 30 de diciembre del año 89, él dice, esto llegó hasta acá. Y al final, en la última función que habíamos hecho. Y entonces Menahem Belilti, que era el presentador, decide armar otra agrupación que era el Folibergué Taquititá, que lo llamó Los Hijos Bastardos de la Alpargata, que comenzamos haciendo canciones que no se habían hecho, que quedaron del material que se había escrito para la Alpargata, y después eso tuvo otro camino. Como yo era un chamo, pero sabía música, Menahem me pregunta si yo puedo hacer los arreglos vocales. Y ese es el primer trabajo que yo hice con el que me fui después a Berkeley. Pero claro, todo está conectado. Pero todos esos trabajos que yo hice, todo ese periodo que fue muy intenso con la Alpargata Cantorum, sembró una semilla importantísima de lo que era la convivencia de la música y la comedia. Sí, y algo que lo que mencionas, estaba llenando un lugar como Mata de Coco. Había una audiencia para disfrutar comedia musical. Claro. Yo me acuerdo también, no sé muy claro las conexiones, pero también estaba Medioevo, que era otro grupo que hacía cosas maravillosas. Yo me acuerdo que por alguna razón me cayó un cassette de Medioevo y yo estaba obsesionado con las canciones que habían ahí, pues. Entonces, qué fino saber que eso fue como un inicio, ¿sabes? Te conectaste con la risa temprano en tu carrera. Total. Y además, en todos los conciertos que yo hacía, por muy serios que fuesen, había un matiz de entretenimiento, un momento de risa. O sea, había algo que yo siempre estaba buscando. La música era el eje, o sea, era el centro, el núcleo, pero la comedia se convirtió como un recurso para conectar. Sí, o sea, es como quien cocina y siempre utiliza el curry. Exacto. Entonces, bueno, ese ingrediente que siempre ha estado presente en lo que yo hago es la comedia. Incluso me pasa hoy día cuando yo hago las conferencias de la cata musical y yo no tengo ninguna pretensión humorística cuando yo hago estas charlas. Pero siempre bien, no, además que es bueno como mezclas tú la comedia con todo esto. Y yo, qué maravilla, porque es sin querer. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.